estamos trabajando es la vida cristiana. Y creo, en mis planes está que si el Señor nos permite, este año vamos a dedicarlo todo a eso. Porque si no aprendemos más, aprendamos a vivir como cristianos. Esa es la idea. Y ese es el plan de Dios. Y la vivencia cristiana es la vivencia de la palabra del Señor. Ser cristiano no es vivir cualquier cosa, es vivir la palabra de Dios. Ya hemos hablado de muchas cosas y tocamos también el tema de la humanidad con relación al Espíritu Santo se divide en tres categorías, en tres personas. Hay personas naturales, que son las personas que todavía no han sufrido ningún cambio sobrenatural en su propia vida. Entonces, no ha sucedido nada sobrenatural en ellos, no ha habido la experiencia de un nuevo nacimiento, de una regeneración, no han nacido de arriba, como dice el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Entonces, esa es una clase de población. Esos necesitan a Cristo para ser salvos y tener una nueva vida. Pero también hay personas espirituales. Ahí están los que realmente han recibido a Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo morando en su vida y viven bajo el control del Espíritu Santo. Entonces llamamos una persona espiritual porque es una persona que es dirigida, es controlada, dominada por el Espíritu Santo. Y también la Biblia nos habla de personas carnales. En 1 Corintios 3, Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, como personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y empieza a explicarles y darles razones por qué los trataba y les decía que eran carnales. Y ya hemos hablado bastante de ello, y especialmente hemos seguido la parte de las síntomas o las manifestaciones de lo que es una persona carnal. Una persona carnal es que además de conocer a Cristo, ha conocido a Cristo como Salvador, tiene el Espíritu Santo morando en su vida, sin embargo, vive a su manera, vive controlado por la carne y no controlado por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, Dios dice una cosa y él, aunque sabe que es malo, vive de otra manera. Y uno de los problemas graves de nuestra vida espiritual es la conformidad espiritual. Cuando yo me conformo y digo, es que yo soy así. Más adelante les voy a echar una ilustración. La ilustración del alacrán. Él siempre se acostumbró a que es así y así, y nunca queremos cambiar ni mejorar nuestra manera de ser. Los síntomas de la carnalidad, según el folleto, vamos a leer algunas partes allí, se manifestó que eran carnales porque había, primero que todo, dice el boletín, celos, a esa desconfianza, esa malicia entre los hermanos y entre las familias, entre los hogares, entre las parejas. ¿Hay alguna excusa diciendo que el celo es amor? La Biblia dice que el celo es carne, sencillamente. La carne es celosa, el amor de Dios no es celoso. Había engreimiento, orgullo espiritual, envanecimiento en la vida de los hermanos. Había pleitos, contiendas, había disensiones, divisiones, desuniones. El domingo pasado hablamos que también había y se brotó, se manifestó en la vida de hermanos dentro de la iglesia, creyentes practicando inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual dentro de la vida de los hermanos allí, cosas que no eran correctas. Y también había problemas en los hogares. Entre los esposos, mucho problema de incontinencia, de negaciones, de incumplimiento de sus deberes conyugales con su pareja. Y decíamos que
para cuando se practiquen las famosas continencias o abstenciones sexuales, que los llamamos ayunos sexuales, deben tener en cuenta los siguientes principios. No deben ser sin propósito, no deben ser unilaterales y no deben ser frecuentes. ¿Sí? En eso quedamos hace 8 días. O sea, en la intimidad de la pareja, en la relación conyugal de marido y mujer, deben evitarse esas cosas. En otros estudios les he dicho que lamentablemente a veces como pareja lo único que somos es representantes sociales. Llegamos a la iglesia, cada uno llega con su pareja bajo el brazo y aparente muy bien socialmente, nos reímos con todo el mundo y uno dice, qué pareja tan bonita aquella. Llegan a la casa y cada uno tiene por allá su cuarto aparte donde duerme, y en casa parecen dos fieras, dos enemigos que ni se hablan ni se comparten. Y eso no es cosa de común y corriente, sino tradicional. Una vez hablábamos que en capítulo 18 de Génesis, el caso de Abraham, ¿recuerda cuando Dios le prometió un hijo a Abraham? Sara estaba oyendo por allá y soltó la risa. ¿Y Sara qué dijo? Soltó la risa y dijo, siendo dos viejos ya, Abraham y yo, voy a tener deleite con mi marido. Y la palabra deleite es relación sexual, porque Dios les prometió un hijo, pero no por arte y gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino usando el sexo como pareja normal. Pero Sara soltó la risa y después de tanto tiempo, Abraham casi de 100 años y yo de 80 y pico, dos viejos ponerse en eso. ¿Comprende? ¿Qué refleja ese pasaje? Que hacía rato ya Sara había botado de la cama a Abraham. Pues ya estaba durmiendo en un cuarto, en un chinchorro, yo no sé dónde. Pero los daños y problemas, aunque Abraham era el padre de la fe y aparentemente todo el mundo, recuerda cuando fue a Egipto, hasta el mismo rey tuvo envidia de esa gran mujer, de Sara, y esa pareja interesante, Sara y Abraham. Socialmente todo el mundo los veía tan bonitos, pero allá en su vida privada vivían mal, amargados. Y tristemente, hermanos, muchas veces y muchos de los problemas en las familias, en los hogares, resulta de eso, que hay muy mala vida íntima como pareja. Por eso Salomón aconseja, dedíquese a su esposa, cumpla, Pablo dice, cumpla con los deberes conyugales, beba los raudales de su propio pozo. Dios le ha dado su esposa y su esposo para que usted en su amor recréate siempre, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Pero había problemas en esa índole. Hoy seguimos adelante. ¿Cómo se manifestó la carnalidad y cómo se manifiesta? Porque de alguna forma también es como un termómetro para medir nuestro nivel, nuestra situación espiritual y, como les dije al principio, para decidir, ¿somos espirituales o somos carnales? ¿Estamos dependiendo de la carne o estamos dependiendo de eso? No es espiritualidad, eso es carnalidad. Pero en el capítulo 8 de Corintios, el pasaje que nuestro hermano leyera, había otro problema. Es que había problemas de conciencia e inaceptación de otras personas. O sea, porque eran creyentes inmaduros por causa de su carnalidad. Entonces no había desarrollo ni renovación de su conciencia. Por eso rechazaban y
no aceptaban a otras personas que muchas veces no eran como ellos. Y especialmente se mostró mucha desarmonía, desacuerdo con algunas personas. En la época de Corinto y de Pablo había mucha idolatría. Había muchos templos y cada uno adoraba esa idolatría, y parte de la adoración eran los sacrificios. Así como Dios pedía sacrificios, los ídolos y todo de las demás naciones también pedía sacrificios para honrar a su Dios. La práctica que había era que iban, dedicaban un animal, lo sacrificaban, le daban unas partes, había como unas 3 partes que le sacaban del animal, se lo ofrecían en sacrificio a su Dios, pero cogían luego la carne, iban y la vendían, el resto de carne. Se dice que los mejores restaurantes estaban alrededor del templo, de los templos. Entonces, si usted quería comer o comprar y comer buena carne, iba a los alrededores del templo, porque allá vendían buenos servicios, porque de una vez cogían esa carne fresquita y la arreglaban para venderla. Otros la llevaban a otras famas, a otros centros de venta de carne en otras partes. Pero ya era sacrificado a los ídolos. Entonces eso empezó un problema, porque cuando alguien iba a comer carne y este otro hermano veía que aquel está comiendo carne, que yo vi que esa carne fue un animal que sacrificaron a tal cosa, entonces de una vez empezaba el problema, ¿sí? Y empezaron ellos a rechazarse una a otras cosas. Fulano de tal no es creyente, o vive mal, o está en pecado, porque se comió un pedazo de carne que lo habían sacrificado a los ídolos. Es idólatra. Y empezó el comentario entre ellos mismos. Pablo dice: acerca pues, 8:4, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, dice, como hay muchos dioses y muchos señores según esas personas, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quienes nosotros existimos. Y hay un solo Señor, que se llama Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pablo decía: no nos pongamos en esas niñeces, en esos problemas. No vaya usted, porque usted se mete en un problema cuando va a preguntar. Quizás a veces vienen preguntas sobre las ofrendas. Y si cogemos un billete, quizás ese billete, ¿por cuántas manos habrá pasado? ¿Sí? ¿De dónde vendría ese billete? Si nos ponemos a analizar todas esas cosas, hermanos, nos vamos a meter en tantas cosas y nos vamos a enloquecer y no vamos a hacer nada. Entonces, Pablo dice, incluso otro pasaje en 1 Timoteo dice, que cuando nosotros oramos al Señor, eso que tenemos por delante es santificado y podemos participar con acción de gracias sin ningún temor. Entonces hay cosas, especialmente las comidas, las bebidas y los lugares, y podemos decir muchas veces los vestuarios, son amorales. ¿Amoral qué es? Miren que las categorías, hay categorías: inmoral y moral, pecado o no pecado. Las cosas amorales es que no son ni malas ni buenas. En otro pasaje Pablo dice: usted ni porque coma es más, ni porque no coma tampoco. La comida no es buena ni es mala. Si usted quiere comer, coma, y si no quiere comer, no coma, pero tampoco critique al que come ni al que no come. Es del mismo trasfondo, hermanos. Hay personas, y mire el concepto, cada rato meto cuñas de esto, de los ayunos. Hay personas que piensan que el ayuno, porque no comen ciertas comidas, son más espirituales. La espiritualidad no viene por las comidas o por las no comidas.
Isaías 58 recalca mucho. El ayuno que yo les mandé a ustedes no tanto fue privarse de comidas, fue apartarse de pecados. Pero entre ellos, la misma carnalidad reflejó que aquellas cosas que ni eran ni buenas ni malas, las usaran como caballito de batalla para ellos vivir peleando y vivir rechazándose los unos a los otros y midiendo su espiritualidad. Y por eso trabaja todo el capítulo 7. Y Pablo dice, nos toca a veces, y el tema de Pablo era que en la época de Pablo la mayoría de personas eran maduras y los inmaduros muy poquitos. Entonces los maduros no consideraban los inmaduros. El problema muchas veces de hoy nosotros es lo contrario. La mayoría somos inmaduros y muy poquitos los maduros. Cuando alguien hace diferente a lo que nosotros pensamos, le caemos todo encima porque hizo algo que no me gustó o que no es de acuerdo como yo pienso. Y tenemos que tener muchas cosas, hermano, mucho cuidado en esas cosas de no criticar. Pablo en Romanos capítulo 14 y 15 dice, debemos recibir a los débiles en la fe. En el 15:1, debemos soportar las flaquezas de los débiles. 15:7, debemos aceptarnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó a nosotros, a pesar de sus caprichos y sus rechazos. Hay personas, creyentes, que son enemigos del fútbol. Hay algunos que opinan que si usted se muere jugando fútbol, es juicio de Dios que lo fulminó, y si se muere en pantaloneta, se fue para el infierno. ¿Sí? Es cuestión de conciencia, mire. Usted no ha visto que hay personas que cuando van a hablar y están sin camisa, ay, perdón, voy a ponerme la camisa. Mi abuelita solía decir que cuando uno se quitaba la camisa e iba a orar así, el Espíritu Santo se le iba. El Espíritu se le va, no tiene el Espíritu. Y entonces uno vive y hace de eso doctrina y estilo de vida. Y eso llega a dañar de tal su conciencia que si usted ve a alguien haciendo eso, usted piensa que eso es pecado. Y usted sufre y usted se daña por eso. Y eso es problemas, hermanos, de nuestra falta de desarrollo, de nuestra niñez. Y dice el apóstol Pablo, es normal que un nuevo creyente tenga esos problemas porque está empezando su discipulado. Pero que un creyente viejo de 5, 10, 15 y 20 años todavía con esas niñeces, indica que es por su carnalidad que no se ha desarrollado. Bueno, siga leyendo eso, paso para otra cosa. Había también en el capítulo 9 violación e ignorancia de derechos ministeriales o apostólicos. Capítulo 9. ¿Soy yo apóstol? ¿Soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. ¿Qué otro problema había? Era que rechazaban el apostolado de Pablo. Y Pablo llegó y presentó el Evangelio, se convirtió toda esa gente, pero después otros apóstoles llegaron, empezaron a decir que Pablo, otros falsos apóstoles, que Pablo no era apóstol, que Pablo era un aparecido allí porque los demás llevaban su esposa bajo el brazo y Pablo solito. Entonces decían, vean, eso indica, para ser apóstol hay que ser casado. Y Pablo empieza a hacer defensa de su fe. ¿Acaso no me conocen?
¿Acaso yo también no vi a Cristo Jesús resucitado? Una de las pruebas innegables de ser un apóstol. Y empieza a mostrar precisamente eso. ¿Sabe, hermanos, que uno de los problemas de la carnalidad, del creyente carnal, es que tiene mal concepto del liderazgo? Y muchas veces somos creyentes y aborrecemos eso. Hay papás que prefieren ver a sus hijos casados con cualquier persona, menos con un pastor o con un siervo del Señor. Y uno como pastor sufre. Los muchachos del Instituto Bíblico, hay que decirles siempre eso, decirles a ellos, sufren para buscar su esposa. Porque la mayoría de muchachas con pastores no quieren nada. Hubo un papá en Ocaña, pues tiene plata y todas cosas, bendiciones, y un día vio que la hija estaba con alegría por allí con un muchacho del Instituto Bíblico, y ya la llamó y le dijo: ¿cómo se le ocurre, hija, caer tan bajo? Eso los pastores no tienen ni dónde caer muertos, ¿sí? ¿Cómo se le va a ocurrir a usted dañar su futuro y su vida? Y mejor dicho, pues con un regaño y una vaciada de esas, lo botaron al muchacho. Pero interesante, y estamos hablando de un hermano de la iglesia, un creyente, hermanos. Y en la iglesia de Corinto había así también creyentes, pero que a pesar de ser creyentes no valoraban el servicio ministerial. El carnal vive buscándole peros a los ministros. Le duele el sueldo, el emolumento que le pagan. Para él el siervo del Señor es un vividor, un holgazán, un chupasangre, lo llaman por ahí es. Y ve como mala inversión lo que se le gasta ahí, puesto que ve el ministerio como uno de los peores oficios o profesiones. Incluso alguien una vez hacía un ejercicio, decía, bueno, 4 dominguitos al mes, 4 enseñanzas dominicales, pues le pagaríamos a cada uno ya 50,000 pesos que venga y nos predique un sermón, y nos sale el mes por 200,000 pesos. ¿Qué mejor que ir a conseguir un pastor que nos sale mínimo? Hay que pagarle el mínimo más todos los arrebiatos del mínimo, que eso está saliendo carísimo. Miren, con 400,000 pesos arreglamos eso. Alguien, un hermano de la iglesia, hacía un ejercicio de eso. No esta iglesia, no estamos hablando de aquí, pero estamos hablando de situaciones que se viven. Es bien que el ministerio del líder debe estar centrado en la oración, en el estudio de la palabra, en la visitación, consejería y atención espiritual de los hermanos. Ese es lo central. Pero muchas veces, y a mí alguien en una ocasión me decía, sabroso el trabajo de los pastores, ¿no? Vivir nomás de balde, para arriba y para abajo. Sabroso. Y algunos piensan que estas enseñanzas solo nomás le meten a uno un cassette aquí y uno nomás reproduzca. ¿Sí o no? Eso sale automático. Aunque uno va a un instituto y ya lo llenan, lo repletan a uno allá de cosas, y que ahora después es nomás a tirar maniqueta y botar. Había, hermanos, esas concepciones ministeriales, ignorancia, desprecio y rechazo al trabajo del liderazgo dentro de la iglesia, y por eso había rechazo por los apóstoles, por los siervos del Señor que estaban trabajando. Eso es parte precisamente y expresiones de la carnalidad. La carnalidad nos lleva a nosotros a cuestionar todas esas cosas también. Pero también había otra cosa, y seguimos adelante.
había carencia de dominio propio. Carencia de dominio propio. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Estamos hablando allí del dominio propio. Y en Corinto hubo mucha falta de dominio propio. Todas las cosas están bajo mi poder, pero yo no debo ser sometido bajo ninguna de ellas. Pablo dice, y tenía suficiente dominio, decía, todo me es lícito y yo lo puedo hacer todas esas cosas, pero no me convienen. Y hay dos preguntas que uno tiene que preguntarse siempre. ¿Me conviene eso, hacer eso? ¿O no me conviene? Segundo, ¿me edifica y me sirve para la edificación de otros? ¿O no me sirve para eso? Si esas dos preguntas no pueden ser respondidas satisfactoriamente, no debo hacerlo. Hay muchas cosas en la Biblia que no están especificadas. Algunas personas le preguntan a uno, ¿es malo comprar o vender lotería? Eso no está en la Biblia. Solo hay un principio que dice, con el sudor de tu frente te mantendrás, y no a costillas por ahí de los demás. No dice la Biblia que es malo fumar. En ninguna parte dice la Biblia, no menciona el cigarrillo o el tabaco. Una vez precisamente un estudiante, Julio Esteban, fue de Málaga, Santander, por allá, se consigue mucho tabaco. Y él, pues su familia vivía de vender tabaco, de cultivar tabaco y venderlo. Y se fue para el instituto y pagó su mensualidad, y ya cuando estaba para graduarse, se descubrió que él estaba estudiando apunte tabaco. Y lo llamaron y casi que le dañan el grado y el ministerio al hombre porque había vendido o se había sostenido a punta de tabaco. La Biblia no menciona nada de eso. Pero el principio es, ¿conviene? ¿Sí conviene fumar cigarrillo? ¿Conviene fumar tabaco? ¿Perjudica mi vida? ¿Me perjudica físicamente? Y hoy día se ha dicho que no solo se perjudican más los que están al lado del que fuma que el que fuma. ¿Sí o no? Y hoy día hay campañas precisamente sobre eso, de cuestiones muy tremendas. Hay un libro, Ninguna enfermedad, titulada, que tiene un capítulo, dice, cajetilla de cáncer en cigarrillos. Y es una asociación médica que habla todos los daños que pueden venir precisamente de elementos como eso. Hay muchos factores, muchas cosas que la Biblia directamente no las menciona, pero que si no convienen a mi vida, que si no me contribuyen para la edificación mía y de otras personas, yo no debo hacerlo. Yo debo ser libre de ello porque eso daña mi propia vida. Por eso, recordemos que, y yo debo tener el dominio propio de salir de ello, porque he sido llamado a libertad. Recordemos que la falta de dominio propio es señal de falta de tres cosas. ¿Vamos bien ahí? La falta de dominio propio, según voy a darle algunas citas y las vamos a leer. En Gálatas 5:22, entre otras cosas, cuando me dice que el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra templanza significa dominio propio, control de usted mismo. Entonces, la falta de dominio propio es señal, según ese versículo, de falta de espiritualidad. Si yo no tengo control de mis emociones, de mis sentimientos, que usted, hay personas así, hermanos, pasan por una cantina y no aguantan las ganas de tomar y se van a tomar. ¿Sí? Yo le conté a usted la ilustración esa, ¿recuerda? El tipo que tenía problemas con aguardiente y cada vez que pasaba por una cantina se metía, no aguantaba la tentación. Un día vino al consejero y le dijo, bueno, usted lo que tiene que hacer es cuando pase por ahí, pase lo más rápido para que ni se dé cuenta, ¿sí? Y sí, un día iba pasando por ahí, entonces cogió desde acá velocidad y entrenó. Entonces cuando iba pasando, cogió y pegó un brinco y pasó al otro lado. Y cuando se dio la vuelta y vio que había pegado un brinco tan largo, dijo, no, esto hay que celebrarlo. Y se dio la vuelta y se metió allá y se fue a tomar. Muchas veces, cualquier cosa, hermanos, nos domina a nosotros. Tenemos que aprender. Falta de control del Espíritu Santo allí. Pero también en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón, 1:6, cuando dice añadid al conocimiento dominio propio, indica que el dominio propio es falto de madurez. La persona que no tiene dominio de sus propias pasiones y sentimientos indica que le falta desarrollo en Cristo, madurez espiritual. Y en Tito 1:8, uno de los requisitos para los líderes es que sean dueños de sí mismos. Indica que una persona que no tiene dominio propio no tiene la aptitud para ser líder. Es inepto para el liderazgo. Entonces, la falta de dominio propio refleja dos cosas: que no estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, que me falta desarrollo, que soy inmaduro en Cristo Jesús. Y tercero, que todavía no sirvo para líder, porque no soy ejemplo para ayudar a otras personas a salir de los problemas que tienen. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros miremos. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo no me dejaré dominar de ninguna cosas, ni comidas, ni bebidas. Y hay muchas cosas que él dice, yo puedo hacerlo y para mí no es malo, pero si también de dañar a otra persona con eso, no lo hago. No por el bien, no por cuestiones de pecado o malas, sino por la consideración de mi hermano. Analicemos nosotros qué tan dueños somos de nosotros mismos. ¿Cómo estamos dominando mi vida, nuestra propia vida? ¿O vivimos descontrolados cada rato cometiendo desatinos? En Romanos 12:21 dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es dominio propio. Y es uno de los versículos lemas para mí. No sea vencido de las cosas malas, de lo negativo. Venza con el bien las cosas malas. Pero también había otras cosas que expresaban carnalidad en Corinto. Había abusos, desórdenes en la casa de Dios. Como dije hace 8 días, no se guardaban los principios de autoridad, no se guardaban las normas de compostura en el atavío, el vestuario de las mujeres. Llegaban sin velo y sin señal de autoridad a la iglesia.
y en el uso de los dones había desórdenes. Al hacer un análisis de 1 Corintios, el don de lenguas era confinado a hombres, no a mujeres. Y las mujeres hablaban lenguas en el templo. Había desorden, o sea, el patrón estaba descontrolado. Y por eso es allí donde él prohíbe el hablar en lenguas, especialmente a la mujer, dentro del templo. Pero había desórdenes en ese caso, en el uso correcto como Dios lo había establecido de los principios de Dios. Y eso indicaba que la casa del Señor no estaba funcionando ordenadamente. Y esa falta de orden, el desorden que había, era señal de su propia carnalidad. Había también entre los hermanos desuniones, entre los varones mismos, una competencia, una rivalidad que aún ni para la cena del Señor había la armonía dentro de la casa de Dios. Pero la carnalidad también se expresó, según capítulo 13 de 1 Corintios, en la carencia de amor. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? Es el canto al amor. Yo les muestro un camino más excelente. Y Pablo dice, allí nos enseña que el amor es superior a los dones espectaculares. ¿Cuáles eran los dones espectaculares? Mira, allí dice, si yo hablase lenguas, el don de lenguas, si diese profecía, el don de profecía, que están muy de boga hoy día también, el don de fe, si dijera este monte, quítate de aquí y aquel, pásate para acá, el don de dar, si tuviese el don de dar de tal manera que repartiese mis bienes y aún mi cuerpo para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, como metal que resuena. En una palabra, era una iglesia de pura bulla, no más. Lo único que hacen es bulla, alaraca, lo que hablábamos el miércoles, como la gallina que cuando pone un huevo sale corriendo y haciendo alaraca, bulla, para contarle a todos que han puesto un huevito de esos chiquiticos ahora. Pura bulla. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es eso. El amor es más allá que los dones espectaculares. Pero también es el amor el mayor de las virtudes cristianas. Por eso la tolerancia, cualquier otra, la paciencia y cualquier otra virtud son importantes, pero el amor es más que todo eso. Siempre en la Biblia el amor aparece como lo primero en orden de prioridad. Gálatas 5:19. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, lo primero. Amor, y de ahí en adelante empieza 9 cosas más. Pero también cuando se habla de orden ascendente, el amor llega a ser lo máximo. Segunda de Pedro 1:8, cuando dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y a lo último dice, y al afecto fraternal, amor. O sea, séllenlo. En Colosenses Pablo dice, y sobre todo, sobre todas esas cosas, vístanse como escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia, pero sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué indica eso? Ustedes saben que sobre todo es lo que va encima de todo, ¿sí?
Y uno puede tener algunas cosas feas debajo, pero si encima uno tiene una buena cubierta, eso tapa todo lo demás. El amor es el que cubre multitud de faltas, decía el apóstol Pedro. El amor es el elemento cristiano más perenne de todos. Dice 1 Corintios, nunca deja de ser. Todo lo demás es pasajero, incluyendo los dones. Todos esos se van a acabar, dice la Escritura. Todo eso es pasajero. La fe, la esperanza, todos esos tienen un límite, excepto el amor. El amor nunca deja de ser, pues depende de lo que es y no de lo que hace. Y es una expresión del carácter mismo de Dios, porque primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y por eso el amor nunca deja de ser. Hermanos, ¿cómo estamos en amor? ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Qué tanto le expresamos ese cariño y vivimos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo? ¿O acaso, igual a los corintios, bastante alaraca hacían, pero poca vida vivían? No le falta, dice en 1 Corintios 1:7, ningún don espiritual. Los tenían todos, pero carecían de lo más importante, que es el amor. Pero había otro problema que manifestaba la carnalidad. Había falsificación de dones en capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios. Había prácticas falsas y había falsa espiritualidad dentro de la iglesia. Y por eso ahí el boletín dice, ojo, no todo lo que es espiritual es del Espíritu de Dios. Hay un mundo espiritual que se mueve, que no es de Dios. Entonces cuando uno dice que fulano tal es muy espiritual, no necesariamente ser espiritual indica que es una persona que tiene una buena relación con Dios. No todo lo espiritual es de Dios o del Espíritu Santo, ni todo lo sobrenatural es de Dios. Todos esos espectáculos que vemos por televisión, aunque bonitos y con apariencia de mucha espiritualidad, esas prácticas de tumbar gente, de pactar con Dios, de subasta de sanidades por un lado y por otro, no son bíblicas. Y si no son bíblicas, no son de Dios. Y si no son de Dios, no importa cuánto sea el grado de espiritualidad que tengan, no proviene del Espíritu de Dios. Por tanto hay que tener cuidado. El problema, si usted analiza a fondo en 1 Corintios 14, era que había presencia de lenguas de demonios en la iglesia. Y los hermanos pensaban que era del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, porque existía el don de lenguas en ese medio, decía, si es del Espíritu Santo esas lenguas, las lenguas verdaderas tienen que cumplir 4 requisitos. Primero, debe haber control. Es la persona que controla el don y no el don que controla a la persona. Pablo dice, yo hablo lenguas más que cualquiera de ustedes, pero prefiero hablar 5 o 10 palabras que me entiendan y no 10.000 en lengua desconocida. Él hablaba cuando quería y no cuando el Espíritu supuestamente lo tomaba. ¿Se imagina una persona que tenga el don de enseñanza y que cuando arranque no haya cómo acabarlo? ¿Frenarlo? Don de enseñanza indica que voy a enseñar 5, 10, 15, media hora, 1 hora, y eso enseño.
De acuerdo. Un hermano una vez en Ocaña que llegaron y dijeron, hermano, enseñe 5 minutos nomás, ¿ah? Se paró y leyó y dijo 3 cositas. Amén. 5. Me dijeron que 5. Enseñó 5. Tengo control del don y no el don control de mí. Hay 4 más, pero deben leerlo y estudiar eso. Algún día hablamos de esa parte. Pero hermanos, mucho cuidado. En Corinto había falsificación de dones. Pueden darse otras fuentes de espiritualidad. Y he dicho muchas veces, a nombre de Dios, se están haciendo muchas cosas que no son de Dios. Y nosotros pensamos que son de Dios. Hay mucha literatura falsa, que tengan cuidado de leer, de ser víctimas de conceptos de esas cosas que solo desorientan y dañan nuestra mentalidad espiritual. Pero había también en capítulo 15 falsa doctrina y prácticas anticristianas. Tal como negaban la resurrección. Imagínense esa doctrina. Negaban la resurrección de Cristo. Entonces, y por tanto la resurrección de todos, de todas las personas. Y Pablo dice, 1, si Cristo resucitó, indica que todos nosotros vamos a resucitar. Toda persona va a resucitar. Si Cristo no resucitó, indica que nuestra predicación, nuestra fe y todo lo que hacemos es vano. Porque el cristianismo tiene vida gracias a la resurrección de Cristo. Somos cristianos gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es un cristianismo vivo. Por eso, por ser cristianos, es que seguimos a Cristo, predicamos a Cristo, y es razón por eso que nosotros nos reunimos los domingos. Porque Cristo resucitó un primer día de la semana. Y es por eso también que no guardamos días, celebramos hechos, que es otra cosa. Hermanos, el día domingo no es para guardarlo, es un día cualquiera. Es más, los calendarios se perdieron y no sabemos si lo que hoy llamamos día es un sábado, un viernes, un jueves o lunes. Se tocó que hacer un balance allí aproximado. Pero nos reunimos no para guardar, porque eso hacían los judíos. Y los judíos no creen en Cristo Jesús, por eso los judíos no son cristianos. Los judíos tienen el Antiguo Testamento de Malaquías para acá atrás, es su Biblia. El creyente tiene el Nuevo Testamento y se basa en la vida, persona, hechos y obras de Cristo Jesús. Y nos reunimos los domingos para celebrar la resurrección de Cristo, para recordar, para hacer memoria de Cristo Jesús y de lo que eso significa para nuestra propia vida. La resurrección de Cristo especialmente, hay 4 verdades que me gustaría mencionarlas. Me enseña que la verdad es más fuerte que la falsedad. Me enseña que el bien es más fuerte que el mal, que el amor es más fuerte que el odio y que la vida es más fuerte que la muerte. Pero estos hermanos negaban la resurrección de Cristo por su falta de dedicarse a estudiar la palabra, por la pereza de estudiar las Escrituras. Entonces cualquiera llegaba con cualquier idea y los confundía y negaban la resurrección. Pero también había prácticas anticristianas, como la de bautizarse por los muertos. Y dice 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán
los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? No creen en la resurrección, pero sin embargo se bautizan por los muertos. Si de alguna manera los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Había una confusión. Y hermanos, déjenme decirles, cuando uno a veces vive oyendo una y otra doctrina, para allá y para acá, se le mete un bloqueo doctrinal en la mente a la persona que no sabe ni quién cree, ni qué cree. Y a todo lo que oye le parece bonito y le parece verdad. Y lo que empezamos es para allá y para acá, no tenemos juicio y perdemos la credibilidad en las demás personas. Qué bonito es cuando nos desarrollamos en la doctrina y creemos y avanzamos en eso. Los que se bautizan por los muertos, esa expresión hiper, por, significa sobre o por encima de, o en vez o en lugar de. Y bautizarse por los muertos, hay tres ideas. Uno era la práctica de bautizarse sobre la tumba de los muertos, lo cual era algo muy conmovedor. Bautizarse de pronto en un terreno santo, en la tumba de uno que fue un gran santo, pensando que así yo también me convierto en santo, sintiéndose rodeado por las nubes de testigos, ya sea del pasado y que están en ultratumba especial de aquellos mártires que ya se fueron. Prácticas a veces feas. ¿Saben que nos toca tener mucho cuidado, hermano, en práctica? Hay creyentes que se les muere un familiar y después se van para la tumba ya a hablar y a decirles cosas y cuestiones así. Eso es insano. Y eso es no esperar, es pensar en la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y eso nos daña. David, cuando se le murió su hijo, dijo: yo voy a él, mas él no viene a mí. Yo mañana me muero y me reúno con él allá, pero ahora por más que haga y deshaga, él no vuelve para acá ya. Pero cuando seguimos con aquellas cosas, es donde el mismo demonio se presta para que después resulten apareciéndonos, oyéndonos voces, haciendo cosas, y Satanás empieza a hacer juego con nosotros, porque Satanás sí obra por las creencias, Dios obra por la verdad de su palabra. Otra práctica, o sea, no solo se bautizaban sobre las tumbas, sino hacerlo en lugar de, o sea, bautizarse para llenar las plazas que habían dejado vacantes los muertos. Entonces, el que se bautizaba tomaba el nombre del que se murió para seguirlo reemplazando, ¿sí? Entonces, él tomaba el puesto del otro. Que si se murió un diácono, entonces vamos a bautizarlo con el nombre del diácono y él va a ocupar el puesto de él, para que él sea precisamente el sustituto allí y para tener recuerdos permanentes. Y tercero, era también bautizarse en señal de cariño y respeto por los muertos. Incluso hay personas que se entregan a Cristo por la influencia de un muerto. Es que ese muerto me dijo que tal cosa y yo, bueno, si Dios usa todo eso para que convierte a Cristo, está bien, pero no para que siga ligado. Y usted ha oído muchas creencias de personas que los muertos siguen por ahí, están en penas y que hay que hacer ciertas cosas para poderlos sacar de las penas y llevarlos a descansar. Muchas veces nosotros tenemos todas esas ideas que son dañosas. Y otro era el bautismo vicario. Es cuando una persona moría que había tenido, por decir algo, la intención de bautizarse o ingresar a la iglesia y ya estaba siguiendo, incluso estaba hasta en curso de catecúmenos, recibiendo el discipulado, las clases de bautismo, y se moría esa persona.
sin lograrlo, entonces otra persona se bautizaba en su nombre para no dejar a la otra penando. La costumbre surgió de una idea supersticiosa del bautismo que suponía que sin el bautismo una persona quedaba irremisiblemente excluida del cielo y que para prevenir tal cosa otra persona se presentaba voluntariamente para bautizarse en lugar del fallecido. No hay personas que piensan que si se mueren, y hay grupos que enseñan eso, usted si se muere sin bautismo, se condena, se va para el infierno. Hermanos, el bautismo, y lo hemos recalcado, no es para perdón de pecados, no es para salvación. Por eso el bautismo no es algo que proclama, que procura algo, es algo que proclama algo. El bautismo es parte de la vida cristiana, no de la salvación. Pablo dijo, Dios no me envió a mí a bautizar, Dios me envió a predicar el evangelio. Y el mensaje del evangelio era completo y salvador sin el bautismo. Usted es salva porque recibió a Cristo Jesús en su corazón, no porque es bautizado. Y aquí repito las palabras de Aristóbulo Porras, que en paz descanse y está con el Señor. Pero él, su frase favorita era: un pecador bautizado no es más que un pecador mojado. El bautismo no le añade nada a nadie. Quien lava y limpia del pecado al pecador es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero el bautismo sí, dice la Biblia, tiene que ver con mi buena conciencia y con mi obediencia a Dios. Y es una señal de vida cristiana, de un creyente obediente, de un creyente que está creciendo en Cristo Jesús y un creyente que se ha sometido a Cristo como maestro y como Señor de su vida. Y por eso todos los discípulos de Cristo eran bautizados con su maestro. ¿Recuerdan? Primero fueron bautizados por Juan. Juan los bautizó porque eran discípulos de Juan. Pero al venir a Cristo Jesús, eran bautizados en señal de que aceptaban a Cristo como su líder, como su maestro y como su salvador. Entonces, estas prácticas estaban fuera de órbita. Había mucha práctica antibíblica, anticristiana y mucha doctrina falsa metida dentro de la iglesia. ¿Y debido a qué? A su carnalidad. Hermanos, la falta o la carnalidad es lo que he dicho siempre en las conclusiones. Es la gran enemiga de la vida cristiana, porque limita el crecimiento y porque limita el disfrute de la gracia divina, de las riquezas de la gracia divina. Por eso necesitamos nosotros, en el nombre del Señor, no es que Dios quiera que seamos carnales. Dije yo, ser carnal es ser anormal, es tratar de vivir una vida anormal. El plan de Dios es que yo sea espiritual, que viva bajo el control del Espíritu Santo y bajo la dirección de la palabra de Dios. Y eso me va a ayudar, me va a dar amor por la palabra, me va a dar esfuerzo para seguir estudiando la Escritura y para salir de muchos errores, muchas equivocaciones doctrinales y para poder depender directamente del Señor como debo ser. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana y nos ayude a salir de todas aquellas cosas